del Esta láser, pues como conferencia tal ya comenzará a estudiado. grabarse. Mi nombre es Nicole Hernández, soy ingeniera biomédica. Con algunos he tenido la oportunidad de compartir en cirugía y orientarlos, con otros no. La idea de esto básicamente es tener un acercamiento desde cero, así que cualquier pregunta que tengan, inquietud, cualquier cosa, pues la idea es que al finalizar puedan hacer las preguntas y no dejarlas en el chat. Si ya, digamos que vemos que tenemos que interrumpirlo porque realmente es una pregunta necesaria en el momento o para que no se nos olvide, por favor, levantar la manito para que estemos pendientes. Bueno, Perfecto. voy a dar comienzo por acá. A ver. ¿Ven correctamente mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar de CO2. En este caso vamos a hablar del equipo iBlaze. iBlaze es un equipo, como lo acabo de decir, es un láser de CO2 que lleva posicionado en Latinoamérica en el mercado desde el año 2015. Es un láser de alto Discúlpame, Nicole, tu audio no está muy bueno. Se te corta permanentemente el audio. No se oye muy bien. Espérame, ya verifico. Se escucha igual. En este momento no se oye nada. No se escucha. Creo que tienes silenciado tu micrófono. Nicole, en tu imagen sale como si tuvieras apagado el micrófono. Creo que ya me escuchan mejor. Ya estoy como Ahora. con el del ordenador. ¿Me escuchan mejor? ¿Ahora sí? Mejor. Perfecto. Volvemos acá. ¿Con quién hablas, mami? Nadie. ¿Quién es esa vieja? Santi. Bueno, estábamos hablando del equipo iBlaze, que es un equipo de CO2, es un láser. Como les decía, es un láser que tiene una amplia trayectoria en Latinoamérica en el mercado, aproximadamente desde el año 2015. Viene siendo pionero en la línea de estética y dermatología y estamos pues realmente haciendo una apertura hacia la parte de cirugía plástica donde va a tener múltiples aplicaciones. En este caso pues la idea es precisamente que ustedes lo empiecen a ver y las aplicaciones que normalmente tiene para hacer una alternativa a lo que ustedes usualmente usan en quirófano, que es la parte del electrobisturí y la electrocoagulación. Entonces es una alternativa realmente para este tipo de equipos y empezar a hacer que esta tecnología incursione en sus procedimientos habituales. ¿Qué es un láser? Como tal, un láser es un medio que tiene un estímulo, un sistema de bombeo. Este sistema de bombeo puede ser un sistema que ya sea sólido, líquido o gaseoso. Un estado líquido muy normalmente conocidos en el mercado, algunos como los diodos
otros pueden ser como los estímulos físicos, como por lo menos los alexandrita, otros son por lo menos los que son a partir de rubíes, como los ND-YAG. Entonces, dependiendo del tipo de estímulo, vamos a decir que es un estado físico en ese caso. En este caso tenemos un estado de gas, por eso decimos que tenemos un CO2. Ese sistema de bombeo va a hacer que haya una excitabilidad de unos electrones que luego se van a convertir en unas partículas conocidas como fotones. Estos fotones, grande cantidad de fotones unidos, se conocen como luz, que va a estar chocando constantemente contra este espejo que vemos acá y luego contra el espejo que vemos en la parte posterior. Todos los láseres funcionan exactamente igual. Va a haber una rotación de esas moléculas, esos fotones van a estar chocando de un espejo al otro constantemente. ¿Qué pasa con este choque de fotones de un costado al otro? Que en algún punto van a llegar a organizarse esas partículas de luz dentro de este sistema de bombeo. ¿Por qué eso es importante? Porque básicamente después de ese sistema de excitabilidad va a venir otro espejo por el que la luz ya va a salir organizada. Y eso es lo que hace ser a un láser el tipo de láser que es, el tipo de luz que es. Se conoce como luz amplificada por estimulación de radiación. Esta radiación, hay que aclararlo, no es una radiación ionizante, lo que significa que no va a generar ningún daño a nuestras células. Entonces, eso es la diferencia y lo que radica principalmente la diferencia entre un láser y por lo menos una IPL o otro tipo de luces. Una luz común como la luz blanca, cuando hablamos de la luz blanca o la luz que normalmente usamos para iluminarnos, esta luz nosotros le ponemos, no sé, un papel protector de un color verde y nos va a dar un color verde. Si lo ponemos de un color amarillo, nos va a dar un color amarillo. Esto lo que hace básicamente es que es una luz que no es pura, es una luz policromada, como la podemos ver acá, y básicamente, dependiendo del tipo de luz que nosotros queramos, colocamos es un filtro. Ese es el mismo principio de por lo menos la IPL, que es otra luz muy usada comercialmente, más que todo en la línea estética, que normalmente lo que decimos es que dependiendo del tipo de luz, vamos a decir que tiene múltiples longitudes de onda, es decir, que tiene múltiples colores. Y yo voy a seleccionar el color dependiendo del tipo de tratamiento que quiera. En el caso, por lo menos, en algunas aplicaciones a nivel de cirugía, por lo menos usan el 415 como un control bacteriano, es una luz azul. Entonces, básicamente viene de una luz policromada, una luz común, que yo le voy colocando un filtro para ver qué necesito yo. Sin embargo, esta luz no es coherente y es divergente. ¿Qué significa que no es coherente? Que no viene de este sistema organizado que hablamos anteriormente del sistema de bombeo, sino que básicamente los electrones salen de manera disipada, como lo vemos acá por lo menos en la difracción de este cristal. No van a salir de una manera ordenada, sino que van a salir de manera dispersa. Y es divergente, lo que significa básicamente que sí va a tener una incidencia diferente según donde yo me acerque o me aleje de la incidencia de luz. Diferencias al láser. Entonces el láser es monocromático. ¿Qué significa? Que como venimos de un sistema de bombeo organizado, cuando él sale tiene una única longitud de onda. Nunca vamos a tener un láser que tenga múltiples longitudes de onda. De hecho, cuando hablamos de un trío o hablamos de otro tipo de láseres, lo que hacemos es combinar esas longitudes de onda, pero cada una viene formada de una única longitud de onda. Significa que jamás vamos a tener un láser que tenga múltiples longitudes de onda. Siempre va a ser una sola luz, un solo target. Tiene alta coherencia. ¿Qué significa eso? Que al ser coherente, todas las partículas de luz están organizadas. Son como, yo le digo que como un ejército, un batallón, donde si uno levanta la mano, todos levantan la mano. No va a haber una partícula que va a salir disipada o a una velocidad más rápida que la otra. Siempre van a ir todas organizadas. Y no tiene una baja divergencia o es coherente. ¿Qué significa que sea coherente? El ejemplo más común de un láser es el apuntador normal cuando nosotros estamos en una exposición o algo similar. Apuntamos y vemos que en la pantalla o bueno, en la pared más cercana vamos a ver un puntico de luz rojo, pero si yo me acerco a la pantalla, ese punto de luz no se hace más pequeño ni se hace más grande, que si lo vemos por lo menos en la linterna de un celular. Si yo me acerco a la hoja de papel, ese foco se hace muy chiquito y si yo me alejo, el foco se hace más grande. Eso significa que tiene alta divergencia. En el láser eso no pasa. Siempre va a tener el mismo punto de luz. Ese punto nunca se hace ni más chiquito ni más grande porque básicamente el láser tiene una propiedad y es que no importa qué tan lejos o qué tan cerca yo esté, siempre voy a estar incidiendo la misma cantidad de energía. Eso significa que nunca voy a estar desvariando la energía según yo me acerque o yo me aleje.
Principalmente el láser va a tener algo que, como les dije, que es monocromático y tiene una sola longitud de onda. La longitud de onda va a definir el target, a quién va. ¿Qué es ese target? Es un objetivo diana. Es básicamente el que me va a decir quién es el que más similitud tiene o a quién va. Dependiendo de la longitud de onda, él va a elegir qué estímulo o qué célula es la que más le gusta. Yo lo digo que es como básicamente una elección básicamente para siempre. ¿Por qué? Por lo menos en el caso de un láser de diodo. Cuando un láser de diodo se maneja más o menos en una longitud de onda de 800, 815, su único interés va a ser melanina. Puede pasársele cualquier otra cosa, pero para él su único interés va a ser melanina. Eso es lo que hace a un láser ser láser, no ser otro tipo de luz donde puede tener otras distracciones con otro tipo de estructuras. Existen diferentes tipos de cromóforos, que son la melanina, la hemoglobina, la oximoglobina y el agua. Esos son los principales en el cuerpo. En el caso del láser de CO2, su target, es decir, su único objetivo diana, siempre va a ser el agua. Ese va a ser su único target, por eso es súper importante y vamos a tenerlo súper presente. Yo les digo que cuando lo enseño siempre digo como que el láser de CO2, su amor infinito y su único amor para toda la vida va a ser el agua. Entonces nunca va a tener otra estructura a la que le vaya a poner cuidado. Siempre va a ser al agua, siempre va a estar buscando agua. Entonces, cuando tenemos un paciente húmedo, un paciente que de pronto dejamos con la piel mojada cuando vamos a hacer el corte, si el paciente por encima tiene agua, él va a distraerse con esa primera agua capte. Entonces, siempre el paciente tiene que estar completamente seco, el paciente no tiene que tener ningún tipo de líquido y precisamente, ahorita más adelante lo vamos a ver, no se recomienda la infiltración en ciertas zonas o mucha cantidad de infiltración porque como él busca agua, cuando tengo mayor cantidad de infiltración también tengo mayor cantidad de agua que no pertenece a la estructura, sino agua que estamos colocando en el tejido. Entonces, él se va a distraer con esa agua y lo que va a hacer es generar que necesite mayor cantidad de energía para hacerle el mismo daño que haría con menor cantidad de energía porque gran parte de esa energía va a estar concentrada en el agua que no pertenece a la estructura. Este láser de CO2 maneja una longitud de onda de 10.600 nanómetros. Esa va a ser la longitud de onda que maneja habitualmente el láser. De hecho, es casi que la genérica que manejan casi todos los láseres de CO2. Principalmente el láser tiene unos nombres y unos apellidos que son los que nos van a enseñar a movernos en cómo identificar o cómo saber cómo manejar un láser. ¿Esos cuáles son los nombres que va a tener? Son fluencia y potencia y sus apellidos van a ser frecuencia y energía. ¿Qué es la fluencia? La fluencia se conoce como la cantidad de energía liberada por unidad de área. Son los famosos julios. Cuando nosotros programamos tantos julios, entonces nosotros decimos, no sé, ahorita más adelante vamos a ver qué vamos a decir, ponemos 60 julios o 30 julios, 25 julios. ¿Qué significa eso? Que es la cantidad de energía que yo voy a colocar en un área determinada, en la cantidad de centímetros cuadrados que yo estoy entregando. Entonces, cuando yo entrego mayor cantidad de fluencia, estoy acumulando mayor cantidad de calor en esa estructura. Cuando yo hablo de potencia, ya no estoy hablando de la cantidad de energía en un área, sino de la cantidad de energía por segundo que yo entrego. Entonces, los watts se constituyen como la cantidad de julios por segundo. Cuando yo hablo de entregar energía en el área o calor acumulado en el área, estoy hablando, por lo menos en el caso de corte, que cada punto voy a colocar una cantidad de energía constante. Mientras que en la potencia yo estoy hablando de que a pesar de que yo pueda decir, y ahorita lo vamos a ver, que aparezca como si la potencia fuera más baja, significa no que la energía es menor, sino que ya no estoy distribuyendo la energía en un área, sino que estoy entregando mayor cantidad de energía en un tiempo. Entonces son dos controles distintos, uno va por área y el otro va por tiempo. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia básicamente me dice la cantidad de pulsos emitidos por segundo. ¿Qué significa eso? Que es la cantidad de pulsos que yo voy a alcanzar a emitir por un solo disparo. Entonces, cuando yo hablo de tener una frecuencia en un hertz, estoy hablando de que emito una vez y sale un único disparo. Cuando yo hablo de una frecuencia de 3, 5, 8, estoy hablando de que es la cantidad de pulsos que yo estoy entregando por segundo. Siempre van a ser los pulsos por segundo. Y finalmente la energía se conoce que es la que va a hacer como todo este compendio en uno solito, va a ser la cantidad de fotones generados de ese sistema de bombeo que se van a emitir, que son los julios genéricamente. Entonces, cuando hablamos de energía en general, estamos hablando de la cantidad de fotones que va a poder crear el láser.
dependiendo del tipo de láser y dependiendo del sistema de bombeo que estemos excitando, que en este caso sería un CO2. Básicamente en el CO2 podemos hacer 4 tipos de daños, que esos tipos de daños van a ser controlados dependiendo de la temperatura. Normalmente el CO2 va siempre a generar los 4 efectos, pero dependiendo de la cantidad de energía que yo genere y el ancho de pulso voy a controlar en qué efecto me estoy moviendo. Siempre vamos a buscar hacer 4 efectos. ¿Cuáles son? Evaporación, carbonización, coagulación y efecto térmico. Cuando hablamos por lo menos de resurfacing, hablamos de que queremos hacer un efecto térmico. ¿Por qué? ¿Queremos hacer un daño celular? Sí, pero ese daño lo queremos hacer es la desnaturalización de la célula, cuando lo que vamos a ver por lo menos acá, lo vamos a ver aquí en el objetivo Diana, para desnaturalizar la célula solo necesitamos aproximadamente 40-50 grados centígrados. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente una deshidratación de esa célula. La deshidratamos ¿para qué? Para que nuevamente ella se reestimule y así generamos fibras nuevas de colágeno y elastina. Eso en el caso por lo menos de resurfacing. Pero cuando hablamos de protocolos por lo menos de evaporación, hablamos de, no sé, una hiperplasia sebácea cerca a la línea periorbital, donde tenemos una estructura que es ajena, que normalmente tiene gran cantidad de grasita, que es muy pequeña. Yo no voy a querer hacer un corte en ese tipo de estructura, sino lo que yo hago es evaporarla. Entonces yo empiezo a tomar el agua, pero realmente es para hacer una necrosis de esas células y que realmente no me vuelva a generar esa hiperplasia sebácea. Si ya hablamos en el caso por lo menos de un corte, hablamos de una carbonización. ¿Por qué? Porque ya lo que vamos a hacer es llevar el tejido al máximo nivel de temperatura, que normalmente está sobre los 200 grados, donde yo lo que voy a hacer es que cada punto de esa célula la deshidrato lo suficiente para abrir la piel. Entonces ahí ya no estoy hablando de que estoy jugando con un efecto térmico de controlar la cantidad de calor, sino que estoy haciendo una ablación. Entonces, esos son los primeros términos de ablación. Cuando hablamos de carbonización, estamos hablando de ablación. Y el otro efecto que vamos a tener es coagulación, que es cuando ya hablamos de más o menos unos 50 grados, que hablamos casi sobre la mitad, y es que vamos a estar haciendo un efecto de control de temperatura, que sería lo mismo que hacemos nosotros normalmente con el uso de electrobisturí y al mismo tiempo la coagulación. Entonces, cuando hacemos el uso de el electroporador, lo que vamos a hacer básicamente siempre es hacer que esa evaporación que hacemos es una evaporación controlada. Normalmente en el láser de CO2, el efecto de coagulación siempre va a ser menor del que yo hago en un electrocoagulador. ¿Por qué? En el electrocoagulador lo que yo estoy haciendo básicamente es secar toda la estructura. Cuando nosotros ponemos la punta sobre un tejido, nosotros vemos que se quema todo el tejido alrededor. En el caso del CO2 no. En el caso del CO2, para yo coagular lo que hago es alejarme. Si estoy en un foco donde estoy haciendo corte y estoy con la pieza de mano de 100, el foco está a 10, que ahorita lo vamos a ver. Entonces yo me alejo los mismos 10 centímetros de emisión para generar que haga un efecto de coagulación. Ese efecto de coagulación está en base a la evaporación. Entonces sí va a tener un efecto de coagulación, pero ese efecto de coagulación realmente es puntual sobre donde yo estoy haciendo el daño a la estructura. No es como en el otro caso que tenemos, que es donde vamos a ver que la mayoría del electrocoagulador lo que nos va a dejar es toda la estructura alrededor que nos quema por la temperatura que emite. En este caso no, y eso hace que el efecto de cicatrización cuando usamos un CO2 sea mucho más sutil, los cortes sean mucho mejores, pero también vamos a tener un sistema de recuperación del paciente mucho más bonito. El paciente no va a tener una cicatrización atrófica, vamos a tener una piel que se recupera más rápido, vamos a tener normalmente una recuperación del paciente aproximada de 7 días, donde cuando vemos que realmente sella como tal el corte que hicimos, no se va a ver ese corte que se ve más grueso, como en el caso de cuando usamos el electrocoagulador para esos puntos donde vamos a tener grandes de pronto vasitos que tomamos o algo durante el corte, sino que en este caso, como vamos a estar haciendo el control de coagulación y corte con la misma pieza, tenemos un corte mucho más sutil.
¿Para qué lo podemos usar en cirugía plástica? Lo podemos usar para toda la parte de reducción de arrugas, cicatrices, resurfacing, que va a ser lo que más, pues a nivel de sociedad hemos visto que está como tomando auge. Sin embargo, lo podemos hacer también en protocolos por lo menos de estimulación de colágeno, que ahorita lo vamos a ver en el protocolo combinado. Cicatrices, cuando hablamos de cicatrices queloides, atróficas, cuando tenemos un paciente de pronto que ha tenido una quemadura y queremos trabajar en línea periorbital ese tipo de quemaduras por ácido o por otro tipo de componentes, entonces ahí ya me voy a trabajar también con un láser de CO2, o podemos trabajar en procedimientos quirúrgicos cuando ya hablamos de procedimientos de corte, en bléfaro, podemos hablar de lifting facial, podemos hablar de procedimientos de corte muy pequeños cuando quiero retirar estructuras, entonces por lo menos tenemos un tumor, tenemos un quiste, tenemos un nódulo, lo podemos llegar a quitar. Corrección de manchas, corrección de manchas hay que tener aclaraciones que como su estructura es el agua, no significa que vayamos a quitar la mancha a partir del color, de la melanina. Si lo que podemos hacer es por lo menos en estas queratosis atípicas, lo que podemos hacer es trabajar el pigmento de la queratosis, lo hacemos que básicamente se haga la primera costra, y esa costra lo que va a llevar es llevarse la mayor cantidad de pigmento superficial epidérmico que encuentre. Más no significa que vaya a ser un control de melanina, porque como este láser no busca melanina, nunca va a ser un tratamiento de manchas como tal. ¿Listo? Va a poder tomar pigmento, pero no va a ser su trabajo principal. Y eliminación de lesiones cutáneas, como lo que les hablaba de la hiperplasia sebácea. En el caso de procedimientos estéticos, ya hablamos de la línea de resurfacing facial y cicatrices, que es lo mismo que podríamos hacer. El equipo tiene 3 modos de trabajo. ¿Listo? Esto es súper importante porque van a ser los 3 modos en los que ustedes van a trabajar más. No obstante, yo creería, y de hecho se los voy a enfocar así toda la formación, y es que ustedes van a moverse mucho en el modo general CO2, que es el modo quirúrgico, y en el fractional mode. ¿Por qué? El low pain o fractional mode suave, que es el low pain, es un modo en el que ustedes realmente no se van a mover mucho. ¿Por qué? Su paciente está sedado, su paciente quiere un resurfacing que realmente se vea. Aparte de eso, su paciente va a ser un paciente que normalmente es para apoyo en el caso de bléfaro, que queremos hacer realmente una creación de nuevos canales de colágeno y elastina. Y con el low pain es un protocolo demasiado suave. Idealmente es para drug delivery y otro tipo de cosas. Entonces aquí principalmente vamos a hablar de CO2, láser de CO2 general, que es como la parte quirúrgica, y fractional mode, que va a ser la parte de resurfacing. El primer modo que vamos a ver es el CO2 general. Para el CO2 general tenemos 2 piezas de mano. Ustedes cuentan con las 2 en su clínica, ¿listo? La pieza de 100 y la pieza de mano de 50. ¿Cuál es la diferencia de las 2? Las 2 piezas de mano son quirúrgicas. Con las 2 ustedes pueden realizar corte y coagulación. También pueden hacer remoción de lesiones, también pueden hacer todo lo que quieran hacer a nivel quirúrgico. Sin embargo, la pieza de mano de 100 les va a dar un foco más largo. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Esta pieza de mano de 100, aquí donde les estoy señalando con el cursor, acá está el lente y por acá sale el láser. Entonces, eso significa que 100 tiene 10 centímetros de distancia a la distancia focal. ¿Qué significa eso? Que al tener mayor distancia voy a tener mayor control de la entrega de energía, mayor control de la coagulación. Por eso esta pieza de mano tiene menor efecto de ablación y mayor efecto de coagulación. Iniciando, ustedes, para todos los que de pronto no hayan hecho nunca láser, idealmente el corte, yo les recomiendo que empiecen a hacerlo con la pieza de mano de 100, porque van a tener mayor efecto de coagulación y aunque no van a hacer unas microcoagulaciones tan grandes, van a tener más control de la ablación que van a generar en la piel. Entonces, pueden hacer todo el protocolo que yo les voy a enseñar más adelante con 100 o con 50, pero siempre la ablación con la pieza de mano de 50 va a ser más agresiva que con la pieza de mano de 100. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos con la de 50. La de 50 tiene la distancia focal aquí donde ustedes ven el conducto del CO2, acá está. Y eso significa que está solo a 5 centímetros de la piel.
Entonces, al estar la distancia focal más cerca, lo que voy a hacer es que tengo un corte más fino, voy a tener un corte más controlado, pero también voy a tener un menor efecto de coagulación y mayor efecto de corte. Voy a estar todo el tiempo casi que al 100% en corte. Voy a tener una microcoagulación, pero muy leve. Yo idealmente les recomiendo esta siempre que tengan que trabajar en fascia, que ahorita lo vamos a ver, la vamos a usar un montón para todo lo que tenga que ver con puntos de soporte. Sin embargo, para todos los protocolos de corte, mientras ustedes le cogen confianza, empiecen con 100. Ya después, cuando quieran cortes más finos, más sutiles, más delgados, se pueden pasar a 50 sin problema. La diferencia del corte puede ser un poco más grueso. Sin embargo, a los cortes tradicionales con bisturí o con electrobisturí siguen siendo muchísimo más finos con un CO2 que con lo que tienen en este momento. Entonces, cualquiera de esas dos piezas van a ser mucho más de corte mucho más delgado, de corte mucho más sutil, una recuperación diferente a lo que normalmente tenemos en corte tradicional. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Creo que todo muy claro hasta ahora. Perfecto. Tenemos varios tipos de corte. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos ejecutando esos tipos de corte, vamos a identificarlos acá. Cuando nosotros abrimos nuestra pantalla viene así. Le damos en general CO2 y entramos. En la parte superior va a decir como en este costado, de hecho acá está, aquí, les va a dar donde dice Smart Protocol. Ustedes deben seleccionar ahí. Cuando ustedes le dan ahí, les va a aparecer esta parte que dice los tipos de corte o los tipos de pulso que vamos a emitir. Porque esto es importante, el tipo de pulso les va a decir el tipo de corte que van a ejecutar. Cuando hablamos de un ultrapulso, es casi imposible hacer un corte. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a tener los puntos como los ven en este caso. Un punto, coagulación, un punto, coagulación, un punto, coagulación y un punto. ¿Qué significa? Que el corte va a estar a partir de la coagulación y va a ser muy difícil que un corte sea sutil. Entonces, idealmente yo nunca les recomiendo hacer cortes con ultrapulso. ¿Cuáles son los dos cortes que normalmente van a estar usando ustedes? Superpulso cuando hablamos del protocolo básico y CW cuando hablamos del protocolo avanzado. El superpulso, como lo pueden ver acá, tiene esos puntos de coagulación pero mucho más cercanos, entonces va a poder generar puntos de corte a partir de esos puntos de coagulación. Sin embargo, estos puntos de coagulación me van a permitir que el corte sea más controlado. ¿Qué pasa? Para hacer este efecto de corte vamos a necesitar energías muy altas para poder hacer efecto de corte con superpulso. El normal pulse, básicamente elimínenlo de la idea de que existe, porque es un pulso que es completamente continuo, pero yo les lo dibujo la forma más cerca de dibujarlo es como un zigzag, porque normalmente cuando ustedes emiten ese corte no hay puntos de coagulación, pero los puntos de corte son como con un stack. Entonces el corte queda como si fuera el corte de una tijera, queda paulatino. Entonces, idealmente ustedes en la vida van a usar normal pulse. Y otro que jamás les recomiendo usar es el S continuo. ¿Por qué? El S continuo es un pulso recto que jamás descansa. Es decir, nunca hay coagulación, solo hay corte. Ustedes van a tener un tiempo de relajación térmica en 0, es decir, nunca descansa el tejido, y un tiempo de emisión en infinito. Todo el tiempo está emitiendo energía. Entonces, por eso nunca les recomiendo ni ese continuo ni normal pulse, porque realmente no van a tener pulsos controlados. Superpulso para el protocolo básico está perfecto. Sin embargo, en el protocolo básico, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo energías muy altas, tengo que usar energías muy altas para hacer el corte, lo que voy a hacer es que básicamente voy a tener una cicatriz que va a ser más gruesa. Por eso, idealmente, yo les recomiendo que usen el CW, donde van a tener un protocolo corte, coagulación, pero cortes largos, coagulaciones pequeñas. Este protocolo avanzado es muy bonito. De hecho, lo hemos hecho ya como en
4 pacientes, 5 pacientes con la doctora Ibla y le ha gustado muchísimo porque realmente el corte cuando ustedes lo hacen es muy sutil y al mismo tiempo es muy controlado. El paciente tiene un mínimo sangrado, realmente casi que el sangrado tiende a 0 y el corte que ustedes van a hacer es tan delgado que cuando retiran esa primera capa, por lo menos en bléfaro durante la primera capa de epidermis, cuando van a hacer el corte, se dan cuenta que realmente el corte queda milimétrico. Y eso es muy bonito porque cuando ya tenemos el paciente para recuperación, cuando hacemos en los puntos de sutura, no se nota. No se ven dónde estuvieron los puntos de sutura. Entonces eso nos permite tener cortes mucho más controlados. ¿Cómo vamos a ver el modo quirúrgico? En el modo quirúrgico, ustedes van a entrar a su modo quirúrgico, como les decía, le dan Smart Protocol, luego le van a dar en CW o en Superpulso, dependiendo del tipo de pulso en el que estén, y les va a abrir esta pantalla. Esta pantalla les va a decir, energía, significa la cantidad de calor que yo voy a entregar. El modo, el tipo de modo en el que estoy, es decir, Superpulso o CW. El repeat time es el tiempo de descanso que le voy a dar a la piel, es decir, entre mayor tiempo de descanso yo le dé a la piel, más seguro estoy siendo porque estoy dejando descansar ese tejido del calor que yo emito. Y en la duración de pulso es el tiempo del calor en el que yo estoy emitiendo, es decir, durante cuánto tiempo estoy emitiendo para hacer el corte. ¿Listo? Luego tenemos el shot count. En el modo quirúrgico, ese modo shot count, mientras estemos cortando, siempre va a estar en infinito. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer infinitos pulsos, es decir, generar múltiples pulsos para que todo el tiempo el corte sea continuo. No vayamos a tener un corte que esté pausado, sino que normalmente vamos a estar emitiendo todo el tiempo para generar que el corte pues sea una línea. En la parte inferior vamos a tener la luz guía. La luz guía no es donde está el láser, es decir, esa luz roja que ustedes ven no significa que esa sea la intensidad del láser y si más le suba la luz guía, más estoy emitiendo el láser, no. Es la luz que les va a decir dónde está posicionado el láser. El láser de CO2 al ser de 10.600 nanómetros es imperceptible por el ojo humano. Entonces, normalmente la única forma de que ustedes se guíen que están en la estructura correcta es a partir de la luz guía. Esta luz guía yo nunca se la recomiendo subir más o menos de 2.5, es decir, de 2 líneas y media, porque si la suben más, uno se va a disipar mucho en la piel. Y dos, si la dejan muy bajita, puede que no la noten, porque durante el procedimiento casi no la notan. Con 2.5 está perfecto, de hecho por la lámpara quirúrgica, pues ustedes en la lámpara cilítica tienen una luz un poquito muy intensa, puede llegar a necesitar 3 para que la noten. Pero idealmente con 2.5 está perfecto. Van a ser los protocolos que vamos a usar en el caso de que tengamos otro tipo de lesiones que queramos remover. Entonces, si hablamos de por lo menos una lesión como una hiperplasia sebácea, podemos hacerlo con tumor elimination. Si hablamos de por lo menos pacientes que tienen algún tipo de angioma, le podemos hacer. Si tenemos pacientes de pronto que tienen tumores, los podemos retirar, tumores benignos o tumores malignos. Idealmente los tumores malignos se retiran con la pieza de mano de 50 por querer alta precisión. Y esto lo vamos a hacer con tumor elimination. ¿Por qué? Estos van a ser los 3 que ustedes van a estar manejando todo el tiempo. Tumor elimination va a ser su protocolo alto, es decir, lo que más va a entregar energía. Esta energía normalmente va a estar entre los 40 a los 50 julios y siempre va a ser en caso de lesiones grandes o lesiones donde ustedes quieran retirar en un solo corte o lesiones donde quieran realmente no hacer evaporación, sino realmente quieran hacer la remoción de la lesión inmediata. Ya cuando hablamos de CORNS, hablamos del protocolo medio. En el protocolo medio hablamos de energías entre 30 y 40 julios como máximo y son lesiones subdérmicas. Si ya queremos hacer el mismo control de la hiperplasia sebácea, pero ya no es, por lo menos, o en el caso, ya no es un lunar que esté protuberante, sino que queremos algo muy pequeñito, que queremos trabajar más en hacer múltiples pases, o en hacer varios pases de corte, entonces lo puedo hacer con este, que sería CORNS. Y ya idealmente freckles ya es el más bajo, que es el que yo les recomiendo más para la evaporación de lesiones o evaporación o lesiones con efecto barrido, es decir, pasar múltiples veces sobre la lesión para llevar la capa dérmica.
Entonces, ese tipo de lesiones que son abultadas, que yo quiero trabajar con un poquito de control, que están muy cerca a la línea de agua, que yo quiero hacer más control de la lesión, lo puedo hacer con freckles, que normalmente va a estar alrededor de 20 a 30 julios como máximo. Estos van a ser sus 3 protocolos ideales cuando estén trabajando en protocolos de acompañamiento que no sean los protocolos de corte. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? Perfecto. ¿Qué vamos a tener en cuenta siempre? Primero, la pieza de mano siempre debe estar en movimiento, es decir, cuando yo esté haciendo el protocolo de corte no nos podemos quedar en el mismo punto múltiples veces o podemos hacer una ablación muy profunda. Recuerden que el láser funciona a partir de la energía que entrega, entonces si yo no me estoy moviendo no voy a controlar el corte que hago. La segunda, la intensidad de la luz siempre debe generarse a partir de buena visibilidad, que era lo que les decía, más o menos 2,5 a 3. Preparación de la piel, por favor. Y esto ya se lo recomendé un montón también a las niñas de instrumentación y toda la parte pues de rotación de quirófano. El paciente nunca debe limpiarse con yodo ni ningún producto que tenga pigmento, porque al final el láser de CO2 va a abrir canales reales. Cuando estamos haciendo por lo menos resurfacing vamos a abrir unos canales microscópicos que probablemente nosotros no vemos, pero sí estamos abriendo completamente la capa epidérmica y estamos llegando a capa dérmica. Si nosotros dejamos ese canal abierto y entra cualquier pigmento externo, el riesgo de hiperpigmentación es muy alto. Entonces, normalmente, ¿con qué podemos lavar? Con clorexidina. Con eso podemos hacer la desinfección del paciente, pero nunca con yodo. Parámetros según la lesión en la que yo voy a trabajar y la pieza de mano siempre debe estar a 90 grados. Esto es súper importante, de hecho, muchas veces me han preguntado si se puede hacer bléfaro transconjuntival. Yo les digo sí, pero es el último protocolo para aprender precisamente por la inclinación de la pieza de mano. La pieza de mano, cuando vamos a trabajar protocolos dérmicos, que es lo primero que vamos a hablar, más o menos casi que todo el tiempo mientras agarran la práctica del CO2, siempre se va a trabajar a 90 grados. Nunca se van a hacer planos de inclinación. Si yo hago planos de inclinación, muy probablemente va a tener puntos de sangrado. ¿Por qué? Porque no estoy llevando el láser a la estructura que yo quiero, entonces es más fácil coger cualquier vasito. Siempre debo estar trabajando a 90 grados. Ahora vamos a hablar de los modos fraccionados. Están los 2 modos fraccionados, principalmente el que yo les decía que ustedes más van a manejar es el fractional mode, que es el básico, el primero. Este modo fraccionado va a tener una energía entre 5 a 300 milijulios. Va a ser como el rango de energía en el que yo voy a estar. Normalmente debe manejarse siempre en una profundidad de 1 o 2 y va a ser el que tiene, digamos que un modo un poco más agresivo en la forma de entrega, por eso vamos a saber cómo controlarlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando nosotros entramos al modo fraccionado, le damos acá en Fractional Mode, inmediatamente nos va a sacar aquí, al Smart Protocol. En el Smart Protocol hay los protocolos inteligentes o los protocolos que son como los protocolos bases de lo que ustedes pueden arrancar. ¿Cuáles van a ser los protocolos que más vamos a usar? Skin Resurfacing y AcneScar. ¿Listo? Skin Resurfacing va a ser nuestro protocolo básicamente para todo lo que tenga que ver con trabajo de piel. Quiero trabajar elasticidad, quiero trabajar un poco arrugas leves, arrugas avanzadas, quiero trabajar a nivel de calidad de piel, siempre voy a estar en Skin Resurfacing. Quiero trabajar cicatrices, heridas profundas o cuando quiero trabajar ya algo más a nivel de cicatriz atrófica o cualquier tipo de cicatriz, me voy a ir con AcneScar. Entonces, AcneScar siempre va a ser mi trabajo para cicatrices. La energía en AcneScar va a estar más o menos entre 30 a 50 como máximo. Nunca me voy a pasar. Skin Resurfacing vamos a estar más o menos en energías cuando arrancamos entre 20 a 45 julios más o menos. Sin embargo, puedo subir hasta 60 julios, siempre tomando en cuenta que la profundidad esté en 1. Cuando voy a usar profundidad de 2, puedo subir máximo hasta 40 julios. Ahorita vamos a ver qué es la profundidad. ¿Listo? Ojo, nunca la densidad debe estar superior a 18. La densidad, vamos a ver ahorita qué es, pero nunca nos debe superar 18. ¿Por qué? Entre mayor densidad, mayor cantidad de canales. Cuando yo tengo una densidad en cualquiera de estos 2 protocolos o cualquier protocolo que esté casi que en 25, que es el máximo,
estoy haciendo más efecto de corte que efecto de resurfacing o en el caso de abrir canales, porque estoy haciendo tan pegados los canales que casi que estoy haciendo un efecto de corte continuo. ¿Cómo vamos a ver el fractional mode cuando ingresamos? Cuando ingresamos la pantalla se ve algo así. En la parte superior vamos a ver los tipos de figura. Va a haber un cuadrado, un hexágono, un triángulo y un círculo. Los tres triángulo, hexágono pueden modificarse en tamaño, desde 0,02 a 2 por 2 centímetros. Sin embargo, el cuadrado sí se puede volver un rectángulo si yo lo quisiera alargar en ancho y en alto. Es decir, el cuadrado puede transformar su medida, mientras que el resto solo pueden amplificarse o hacerse más pequeños. ¿Listo? Tipo de emisión. Los tipos de emisión son los tipos de barrido que vamos a tener. Vamos a tener la profundidad, el tamaño de la figura, la cantidad de calor emitida en la piel que se va a dar a partir de la fluencia, que la fluencia inmediatamente va a controlar el tiempo en el que lo entrega, el tiempo del fraccionado. Cuando ustedes posicionan el escáner del fraccionado se van a dar cuenta que si yo no me muevo, no apagado, no distrae. Es decir, más rápido mientras se agarran el tiempo. Pinche, espéranos un momento que hay un micrófono abierto y no permite escuchar. Por favor, silenciemos los micrófonos. ¿Podrían repetir la última parte porque no escuchamos nada? Que hay varios micrófonos abiertos, por favor, nos ayudan a cerrarlos. Exacto. Que no me venga de la última. No, que la última vez que te digo que no. Stephanie Cárdenas, ¿quién es Stephanie Cárdenas? ¿Quién es Stephanie Cárdenas? ¿Y qué importa? De pronto mi falta no hay corazón. ¿Quién es Stephanie Cárdenas? Si alguien la conoce, que la llame para que apague el micrófono, que es la que está hablando. No. ¿Abrieron el micrófono? No, cayó a la que estaba explicando. Ya. ¿Qué pudimos? ¿Sí? Parece que ya. Ya. Perfecto. Entonces volvemos al modo fraccionado. En el modo fraccionado, como les decía, esta es la pantalla que vamos a ver. En la parte superior vamos a ver el tipo de figura, sea un cuadrado, un hexágono, un triángulo, un círculo. El hexágono, triángulo y círculo se van a poder agrandar o empequeñecer en tamaño. Vamos a poder jugar con el tamaño en el que estamos haciendo, desde 2,2 milímetros hasta 2,2 centímetros. ¿Listo? Sin embargo, el cuadrado es el único que me va a poder modificar en largo o ancho. O sea, lo vamos a poder volver un rectángulo. Este va a ser como el que más vamos a llegar a usar. Se puede usar en las mismas dimensiones, en un tamaño desde 2,2 milímetros hasta 2,2 centímetros, dependiendo del largo o ancho que le quieran colocar. El tipo de emisión, que es el tipo de barrido que yo voy a estar haciendo. La profundidad que voy a tener desde 1 hasta 5, dependiendo de la profundidad que yo voy a poder graduar. La fluencia, que es la cantidad de calor, que va a ser el calor en función del tiempo que me lo va a colocar por defecto, según la fluencia que yo coloque. El repeat time, que era lo que les decía. Cuando yo tengo el repeat time apagado o el tiempo de disparo apagado, lo que voy a hacer es que lo voy a controlar a partir del pedal. Yo coloco el pedal, emito, y cuando retiro el pedal ya no vuelve a emitir. Es decir, no tengo que estar colocando, coloco pedal, quito pedal, coloco pedal, quito pedal para estar haciendo la emisión. Sin embargo, si el repeat time está activo, yo les recomiendo que lo usen entre 2 y máximo 1,5.
Si lo usan en menos de eso, normalmente 2 segundos, 1.5 es 1.5 segundos. Si yo lo hago más cortico es porque tengo mucha destreza para moverme rápido y no vaya a generar un fraccionado y encima del otro. Porque el riesgo de hiperpigmentación más alto que existe en fraccionado es hacer canales sobre donde ya hay canales. Nunca puedo hacer un overlapping sobre el mismo. Así que puedo hacer mi estructura, mi primer fraccionado e inmediatamente el siguiente. Nunca uno encima del otro. Entonces, precisamente por eso, mientras agarran la destreza de que es rápido hacer el escáner, yo les recomiendo que el repeat time esté apagado. En el caso de que no lo vayan a dejar apagado o que quieran hacerlo un poquito más rápido, máximo con 1.5 para que les dé el tiempo de movilizar el escáner. Ya cuando tengan más destreza lo pueden hacer un poquito mayor. Aquí está la densidad, que era lo que yo les decía, que es una barbaridad que esté por encima de 18. Normalmente cuando hablamos de resurfacing o cualquier tipo de protocolos en los que yo vaya a generar una mejora de calidad de piel, no debería estar nunca por encima de 18. Puedo estar entre 14, 15, 16, máximo 20, pero realmente yo siempre les recomiendo máximo 18. Aquí vamos a tener la luz guía que funciona exactamente igual que en el quirúrgico. La luz guía no va a ser la emisión del láser, sino dónde se está emitiendo. Esta luz guía me va a mostrar el patrón que yo voy a emitir. Entonces, si yo tengo un cuadradito, me va a mostrar qué tan grande voy a emitir el cuadrado. Y esta es la que me va a permitir definir más o menos el tamaño del cuadrado que yo voy a emitir para ser muy exacto. Entonces, lo primero que vamos a ver es profundidad. Cuando yo les decía a ustedes, pueden usar una energía entre 1 y 60 cuando estén en profundidad de 1 y cuando estén en profundidad de 2, 1 a máximo 40, es porque la profundidad lo que hace es que coge el láser, la energía que ustedes tienen como base, y cuando yo pongo una profundidad mayor, no significa que vaya a ir más hondo, sino que entrego 2 veces multiplicada esa energía. Entonces, si yo tengo mi energía base en 30, tengo una profundidad de 1, significa que estoy entregando 30. Pero si yo tengo mi energía en 30 y estoy en una profundidad de 2, significa que estoy entregando 2 veces el mismo pulso, o sea, estoy acumulando 60. Asimismo, si lo hago en 3, en 4 o en 5. Por eso, cuando estemos hablando del modo fraccionado, jamás vamos a usar profundidades superiores a 2. Siempre vamos a estar trabajando en 1 o 2, máximo 2. Y siempre vamos a intentar acumular una energía máxima de 80. Entonces, yo puedo acumular energía de 80 o con con profundidad de 1 y energía de 80, o con profundidad de 2 y energía máximo de 40. Por eso idealmente yo les digo de 1 a 60 con 1 y ya cuando vayan a hacer 2, de 1 a 40 como máximo, para que puedan hacer esa multiplicación de la energía. Recuerden que el láser no significa que vaya a ir más profundo, sino que acumulo más energía para llegar más profundo. Entonces, por eso idealmente esto es como una multiplicación de la energía en función de qué tan profundo llego. ¿Listo? Hablamos de la densidad, que era lo que les decía, que la idea es que nunca esté por encima de 18. ¿Por qué? La densidad va a ser la cantidad de canales que yo voy a abrir en un espacio. Entonces, digamos que vamos a abrir un espacio o un tamaño fraccionado de 2 por 2. Si yo tengo una densidad de 13, significa que voy a abrir 13 canales en esa densidad. Pero si yo hablo de que en esa misma voy a tener una densidad de 25, significa que en esos mismos 2 por 2 voy a abrir 25 canales. ¿Por qué? Porque estoy más pegadito emitiendo un canal al otro canal. Por eso es que yo nunca les recomiendo que tengan unas densidades muy altas, porque entre más densidades yo tenga, más cercano está un canal al otro. ¿Y qué pasa? Cuando yo hablo de un resurfacing, yo tengo que tener un canal abierto, pero tengo que tener una piel sana que me va a permitir la vascularización de esa piel que acabo de lacerar. Entonces yo abro mi canal abierto, dejo mi canal abierto, pero la vascularización, el que me permita las fibras de colágeno y elastina, y el que me permita hacer que nuevamente los fibroblastos se hagan esa malla de elastina al otro punto que yo tengo abierto, es la piel sana. Si yo no tengo de dónde reestructurar la piel, no voy a tener un efecto que quiero. Entonces, normalmente lo que puede pasar acá es, 1, hiperpigmentación, porque normalmente hay demasiados canales y no hay de dónde restituir la piel. O 2, que pueda llegar a tener efectos de corte.
Entonces, un paciente por lo menos que yo vaya a hacer de una cicatriz atrófica y yo le voy a hacer esto, normalmente en lugar de generar que yo vaya a hacer de pronto una ablación controlada, lo que voy a hacer es que genero un efecto hueco. Entonces, por eso, idealmente yo les digo, nunca hagan una densidad tan alta, sino déjenle a la piel ese espacio de descanso para restituirla además. Entre 13 y 18 está perfecto. ¿Qué son los patrones de emisión? Los patrones de emisión van a ser cómo vamos a hacer la distribución de esa energía. La podemos hacer en array, en grid o en random. ¿Cómo son? Así los podemos ver. Array, que es la secuencial, va a ser que entrega todos los canales a la par. La grill, que es como la que está en la mitad, normalmente va a ser que entrega un canal sí, un canal no, un canal sí, un canal no. Lo entrega como si fuera una espiral para completar toda la malla, pero la entrega de manera paulatina y no la entrega como homogénea, como si lo haría en el secuencial que entrega toda la malla completa. Y el aleatorio es como lo ven acá. Va a entregar toda la malla, pero no la va a entregar de golpe, sino que la va a entregar como un escáner. Idealmente, para todo lo que nosotros vamos a hablar de párpados y línea periorbital, siempre vamos a estar trabajando random o aleatorio. Siempre vamos a estar trabajando en aleatorio. ¿Listo? El otro modo es el modo fraccionado low pain, que es el modo de bajo dolor. Ese modo de bajo dolor, como les decía, yo se los voy a explicar acá porque realmente no lo van a usar mucho, pero idealmente se usa para pieles muy sensibles, para fototipos muy altos o para pieles muy jóvenes, 25, 35 años. Sin embargo, un fraccionado se puede hacer en una piel joven con unas fluencias y unas densidades un poquito más bajitas. Entonces se puede hacer sin problema, por eso el low pain realmente para ustedes no va a ser un modo muy funcional. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes para que pasemos al protocolo y lo vean como tal? De las bases como tal, ¿claro? Todo claro. Perfecto. Vamos al protocolo de resurfacing con blefaroplastia. ¿Listo? Aquí vamos a hacer una combinación de blefaro quirúrgica, no quirúrgica, puntos de sustentación y resurfacing. Es decir, vamos a ver todo en un solo paciente. Idealmente mi paciente que viene por cualquier procedimiento, sea blefaro o no sea blefaro, o cualquier, no sé, trabajo de línea periorbital, o quiero trabajar solo resurfacing a nivel de, no sé, línea de agua, o quiero mejorar solo el contorno de ojos, normalmente yo que les digo, sí o sí trabajen al paciente de manera integral. Entonces, yo les recomiendo siempre que trabajen los puntos de sustentación de blefaro no quirúrgica para apoyar el tratamiento del resurfacing para que el paciente tenga realmente un resultado mucho más óptimo y que visualice más el resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar todas las tres piezas que vimos antes. Vamos a hacer los puntos de sustentación, siempre van a ser los puntos que me van a permitir hacer elevación de la ceja. La elevación de la ceja se hace como la ven acá, desde la cola de la ceja, jamás desde la parte central de la ceja. ¿Por qué? Porque si no, la paciente nos va a quedar con las líneas del tercio medio marcado o con la expresión de, yo les digo, de regaño, de mal genio, donde van a marcar es la línea media. Entonces, realmente no se va a ver bonito. Siempre se hace elevación de cola de ceja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con puntos de soporte hacia fascia. Es decir, vamos a generar una ablación que nos permita nuevamente hacer una reestructuración de la piel hacia capa muscular. Realmente el efecto se ve muy bonito desde que ustedes hacen el primer punto de soporte, ustedes lo visualizan en quirófano, pero el resultado definitivo se hace en lo mismo que haríamos normalmente cualquier bioestimulación, 3 meses, que es el tiempo promedio de la estimulación del colágeno que va a requerir para hacer colágeno y elastina. ¿Listo? ¿Cómo se van a hacer? Siempre con la pieza de mano de 50, ¿por qué? Porque necesitamos ir más profundo y es la única que nos garantiza llegar a fascia. Vamos a hacer estos puntos se van a hacer 2 milímetros por encima de la ceja,
2 milímetros por debajo de la ceja y se van a hacer en caso de que el paciente no tenga tatuaje sobre la ceja. ¿Hay algún problema con el pelito? No, no hay ningún problema con el pelito. Puede que llegue a chamuscarse algún pelito, puede que se llegue a cortar algún pelito, pero si se chamusca literalmente el pelito, él vuelve a crecer, se cae y vuelve a crecer. O sea, no se va a dañar, no se va a dañar el folículo piloso, nada similar, porque esto no está buscando color, está buscando agua. ¿Por qué no lo hacemos en tatuaje? Porque si lo hacemos en tatuaje, muchos tatuajes, cuando les colocas algo ablativo, lo que hace es volverse una cicatriz atrófica. Entonces queda un tatuaje horrible. Entonces por eso, por encima y por debajo, cuando el paciente tiene la ceja tatuada, si no tiene la ceja tatuada, se puede hacer en la línea sobre la ceja. Entonces lo vamos a hacer arriba, abajo y sobre la línea media de la ceja. Siempre solo en la elevación de la cola de la ceja. Y lo vamos a hacer hasta la terminación de la colita de la ceja. ¿Qué necesitamos para esto? Entre un punto y otro normalmente se hace aproximadamente a 5 milímetros cada punto. Entonces hago el primero, a 5 milímetros hago el segundo, hago el tercero, hago el cuarto, hago el quinto y así sucesivamente hasta que termine a cola de ceja. ¿Qué es lo único que yo varío para poder hacer este protocolo con 50? Para este protocolo con 50 lo que yo voy a hacer es ir a mis modos, pero no voy a trabajar en modos de corte, sino en los que vimos acá, en el Smart Protocol. Vamos al Smart Protocol, le vamos a dar en nuestro modo le vamos a dar Corns, que es el medio, porque realmente vamos a hacer una lesión dérmica, le vamos a dar en Corns y lo que vamos a modificar cuando veamos la pantalla es el Shot Count. El Shot Count no lo vamos a dejar en lo que viene por defecto viene en infinito, porque va a estar en modo quirúrgico, sino que lo vamos a cambiar en promedio en una piel muy delgada, vamos a hacer aproximadamente 25 shots, que es el número de pulsos que voy a entregar, y en una piel un poquito más gruesa me puedo ir a 17, 14, 15, en realidad me puedo mover más o menos entre 15 y 25 promedio. Y esos van a ser la cantidad de pulsos que yo voy a emitir. Entonces, ¿cómo se va a ver? Cuando yo haga el disparo, por acá. Cuando yo haga el disparo acá, sobre mi punto, lo que yo voy a hacer es que no me muevo de donde estoy y cuando oprima mi pedal van a salir los 25 pulsos que yo generé. Me muevo 5 milímetros, pongo otra vez el pedal y me va a emitir los mismos 25 en ese solo punto. ¿Para qué? Básicamente para que yo esté garantizando que el calor controlado lo estemos entregando en fascia y estemos haciendo ese protocolo de elevación de ceja. ¿Listo? Para líneas mucho más delgadas podemos hacer exactamente lo mismo, por lo menos en las líneas de párpado que son muy, muy delgaditas. Estas líneas las podemos hacer en las famosas líneas de pata gallina, que son las líneas que se nos marcan en línea de agua, o lo podemos hacer en las líneas superiores en párpado. Lo podemos hacer con la pieza de mano de 100, porque ahí ya vamos a trabajar es piel, no sostén muscular. Y lo podemos hacer exactamente igual, con los mismos números de shots, los pueden hacer aproximadamente en 15, 16, 17, dependiendo del gruesito como tal de la piel, que la mayoría en párpado realmente tiene una piel máximo como para 17, porque esa piel es excesivamente delgada. Para hacer cualquiera de estos protocolos alrededor de línea periorbital y todo lo que tenga que ver con trabajo de párpado, se necesita lente intraocular. No se pueden hacer protocolos de láser sin lente intraocular, porque el paciente puede quedar precioso pero ciego. Entonces, siempre necesitamos lente intraocular. Nunca vamos a hacer protocolo. Lente intraocular no, sino protector ocular. Protector ocular. Sí, doc. O sea, realmente el protector metálico, no el protector que ustedes usan, que es como el de vidrio, sino normalmente el metálico que viene para láser. ¿Listo? En el escáner tenemos estos dos que van a ser los tipos de malla que vamos a emitir. Entre los puntos de soporte y los puntos de soporte inferior, o en este caso, si hicimos bléfaro y tenemos aquí la incisión, en medio de esos dos podemos hacer el escáner para hacer como tal la laxitud de la piel. Entonces, para que nos permita trabajar esa laxitud, podemos hacer el surfacing ahí en ese punto. ¿Listo?
Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es trabajar esa piel sobrante que nos va a quedar de pronto del abléfaro o de los puntos de soporte que generamos en la parte superior, pero que vemos esa piel caída, ahí podemos hacer ese escáner para el resurfacing. Siempre tomando en cuenta que esté por encima de la incisión y por debajo de los puntos de soporte, sin tocar los puntos de soporte y sin tocar la incisión. ¿Para qué? Porque el fraccionado, a pesar de que no sea tan profundo, me puede llegar a generar que se abra la sutura, o que en el caso de los puntos de soporte podamos generar puntos de corte. Entonces, por eso siempre vamos a definir primero, mirar el tamaño, que lo hacemos mediante la visualización del escáner, y luego en la línea que está en medio, ahí vamos a hacer como tal el tensado. En la línea de agua interna y externa siempre lo vamos a hacer a partir de triángulos, siempre tomando como referencia. Ustedes van a ver que aquí a un lateral en el escáner hay como la manguerita por donde sale el CO2. Siempre la manguerita de donde sale el CO2 va a ser la que me apunte hacia la línea de agua. Entonces, como lo ven acá, siempre debe quedar como ese efecto de abanico que me permita hacer que la elasticidad de la piel se haga hacia los laterales. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar la forma del ojo. Si yo hago de pronto una malla cuadrada, lo que voy a hacer es que básicamente voy a generar la laxitud de la piel a lo largo, y lo que puedo hacer es que el ojo se vea más achinado. Entonces, por eso, idealmente, yo siempre les digo que manejen ese efecto de triángulo para que respeten la forma natural del ojo. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes con algo del resurfacing periocular? ¿Se puede hacer en la parte inferior? Sí, aquí en la imagen no está visualizado, pero sí se puede hacer en el párpado inferior sin problema, exactamente igual como se hace en la parte superior, respetando siempre el borde de la línea de agua, y a partir de ahí, más o menos 2 milímetros hacia abajo, podemos hacer toda la parte de resurfacing inferior, que se hace también con el efecto cuadrado. Siempre a lo largo, idealmente más efecto rectángulo, para generar esos puntos de soporte a lo largo. ¿Listo? El siguiente protocolo que vamos a ver con la parte de fraccionado va a ser la parte de manejo de cicatrices. En la parte de manejo de cicatrices vamos a tener 3 tipos de cicatrices que normalmente vamos a presentar, que son atróficas, hipertróficas y queloides. Atróficas, normalmente, la cicatriz que normalmente vamos a ver que no tiene forma, que nos va a mostrar que tiene un abultamiento pero al mismo tiempo tiene una hendidura, que no es muy uniforme. Este tipo de cicatriz atrófica vamos a poder usar densidades máximo hasta 19, pero yo les digo siempre máximo 17, nunca suban un poquito más, y profundidades siempre muy leves, profundidades de 1 está perfecto. ¿Listo? Ya cuando hablamos de hipertróficas, hablamos de profundidades un poquito mayores, que ya ahí idealmente ya estamos hablando de una cicatriz que tiene un poquito más de abultamiento. Y en queloides ya hablamos de mucho más fuertes, mucho más abultadas, que tenemos que hacer más entrega de energía. Sin en línea superior, en trabajo como de ropa, más. Estos son algunos resultados. Puedo dar no a la exposición solar 15 días antes, 15 días después de la sesión, idealmente más. Yo pues aquí que hacemos procedimiento quirúrgico, entonces un mes pues unas turcos, no piscinas por lo menos 15 días, idealmente hay fuentes de calor externas. El bloqueador solar sin color, porque lo que hablábamos, abrimos canales y esto va a generar pigmento. Vamos a aplicar el bloqueador solar cada 2 horas promedio. Enfriar constantemente la piel se puede hacer con compresas de aire, con compresas de hielo como ustedes lo hacen, o lo pueden hacer también con agua termal. Pueden meter el agua termal en la nevera y reaplicarla constantemente. El eritema del resurfacing normalmente dura entre 48 y 72 horas, pero los protocolos combinados de resurfacing y blefaroquirúrgica y no quirúrgica pueden durar aproximadamente más o menos
un mes en inflamación, que es lo normal que dura pues el procedimiento como tal de bléfaro. Crema reparadora siempre pues a preferencia del paciente, ahorita lo explicamos, no exfoliarse, no maquillarse, por favor, nada de pigmento. Evitar los retinoides por lo menos 15 días antes, no microdermabrasión, no microagujas, no nada previo en la piel a lo que vamos a tratar. Hidroquinona lo pueden hacer como un protocolo pues previo, lo pueden hacer con hidroquinona al 4%, aplicándolo más o menos una capa fina una semana antes. Así pueden preparar la piel o también lo pueden preparar con ácido tranexámico una semana antes. Cualquiera de las dos, la verdad, es una muy buena alternativa. Agua termal 4 veces al día promedio por las primeras 48 horas para que lo coloquen en la nevera, mantengan el agüita termal y se la coloquen. ¿Por qué? Porque normalmente en los protocolos de resurfacing, cuando hay tanta inflamación, puede llegar a arder bastante. Cicaplast inmediatamente después del procedimiento, yo recomiendo Cicaplast, sin embargo puede ser Cicaplix o cualquier tipo de cicatrizante que puedan necesitar, dependiendo del tipo de cicatrizante que al médico le guste, sin embargo que se ponga cada 4 horas. Hidratación después. Fitoestimulín lo pueden aplicar 2 veces al día por semana, pero pues depende mucho realmente del tipo de paciente. Muchas veces con solo cicatrizante está perfecto. O hidroquinona también lo pueden aplicar, pero después de que ya no tengamos costra. Siempre que tengamos costra, solamente cicatrizante. Después de eso pueden aplicar hidroquinona o pueden aplicar también hidratantes. Contraindicaciones realmente absolutas: que no hayan heridas, que no haya cáncer, autoinmunes, procesos de cicatrización tardíos y diabetes no controladas, pacientes embarazadas o tratamientos con quimioterapia. Realmente estas contraindicaciones van muy relacionadas a sus procedimientos quirúrgicos, entonces ustedes como que no tienen mucho problema del tipo de paciente y pues las contraindicaciones que trae pues por su valoración previa. Y ya, eso es todo. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Pues muchas gracias, estuvo excelente. Espero poder, espero poder organizar para que me acompañes algún día en cirugía, Nicole. Claro que sí, doctor. Mil gracias. No, con todo gusto. Inge, hay una pregunta. Claro que sí. ¿Cuánto es el máximo tiempo que debemos esperar eritema? El máximo tiempo que debemos esperar. Eritema. Eritema, ok. En eritema lo podemos ver probablemente 48 a 72 horas. Normalmente el eritema va a ser un enrojecimiento muy leve. Hay pacientes que de pronto me muestran la costra alrededor de los 3 días, pero va a tender a desaparecer sobre los 7 días promedio. Que depende mucho de esto, que como estamos haciendo resurfacing periocular y muchas veces con procedimiento quirúrgico el edema es mayor, el eritema va a ser pues dependiendo de la inflamación previa también del paciente que tiene con el procedimiento quirúrgico, se puede demorar un poquito más, pero normalmente sobre las 72 horas ya va tendido a desaparecer y solo se van a ver los canales, ya no va a enrojecer, ya no va a doler. Realmente el ardor más grande para el paciente lo siente sobre las primeras 2 horas. ¿Se debe hacer profilaxis para herpes? Sí hay un procedimiento en el que se puede hacer para herpes, pero en herpes, ya te digo puntualmente, el producto que es ideal para colocar. Ya lo tengo por acá, previsto. Para tratamiento previo con herpes podemos poner baciclovir, 1 gramo cada 12 horas por un día, previo al procedimiento. Listo. Sandra está levantando la mano. ¿Tome? Sandra, te escuchamos.
Bueno, creo que Sandra, yo también hola. estaba viendo también en el chat si el equipo está disponible en sociedad. Sí, ya está en sociedad. La elevación de la cola de la ceja normalmente, pues yo les digo que esto es muy dependiendo de la respuesta muscular del paciente. Normalmente un paciente, cualquier procedimiento de bioestimulación dura aproximadamente de 2 a 3 años. Sin embargo, cuando hablamos de un paciente que de pronto ya es de mayor edad, que pierde más rápido esas estructuras de colágeno, la diferencia de esto es que va a fascia, entonces tenemos que tener una atrofia muscular para que realmente se caiga, pero idealmente podríamos decir que el resultado promedio son 2, 3 años, pacientes que de pronto duran más, pacientes que de pronto duran menos, pero ese es más o menos el promedio. Sandra, dices que no puedes activar el micrófono, escríbenos la pregunta ahí al chat para que nos ayude la ingeniera. Para complementar, el equipo iBlix se encuentra en la sociedad disponible en salas de cirugía. Pues deben coordinar con la ingeniera Andrea, con la jefe Sandra, pues como tal la programación de la cirugía para que les podamos hacer el acompañamiento. Y ya pues cualquier cosa que necesiten, nos la pues canalizan directamente con ellas. Sí, vamos a tener otros equipos en sociedad en la parte de derma. Realmente no sé por tiempo, Jorge, si veas conveniente dar un vistazo rápido, pero va a ser Hydrash y Tensamax Ya, Roma. ya, espérate. Espérate. Yo creo que podemos hablar algo muy rápido realmente, porque pues van a estar próximamente, yo creo que por ahí unas 2 semanitas a finalizar, yo creo que este mes ya van a estar estos equipos allá. Entonces algo pues como muy rápido podríamos aprovechar. Ok, bueno, igual les voy a compartir aquí pantalla para mostrarles como tal el equipo como tal. Yo lo tenía aquí. Aquí está. Este va a ser uno de los equipos, que es Tensamax Roma. Tensamax Roma es una radiofrecuencia. ¿Listo? Es una radiofrecuencia que tiene todos los manípulos que vemos acá. Tiene un bipolar resistivo, tiene un, bueno, en este caso un tripolar circular, un bipolar resistivo, un monopolar resistivo, un monopolar capacitivo. ¿Qué significa eso? Que nos permite hacer procedimientos de tecarterapia, nos permite hacer procedimientos postquirúrgicos, nos permite hacer procedimientos de reducción, de lifting, de tensado. También nos permite hacer procesos antiinflamatorios, hepáticos, pero nos permite trabajar un poco en grasa y de trabajar a nivel resistivo también lo podríamos hacer. Entonces, tener una combinación bastante amplia con todos los manejos. Max Roma viene con 7 frecuencias, que es una super ventaja. La mayoría de las frecuencias vienen con una máxima de frecuencias. Este te va a permitir trabajar con 7 frecuencias con 448 bar, más o menos para toda la parte de teclado, a la parte de cartera. 532, 566, 615 va a ser hacia la parte de rehabilitación en trabajo de pronto de tendinitis o de otro tipo de protocolos más inflamatorios o de rehabilitación ósea. Vamos a tener 80 y 1000 que van a trabajar también en grasa, si quisiéramos, y en el modo capacitivo van a poder trabajar en elasticidad de piel. En un control de ciclos, que eso también es muy bueno, me va a decir cuánto tiempo entrego y cuánto tiempo descanso, lo que va a permitir tener mayor control, pero al tiempo también generar un calor más agresivo y menos agresivo que lo que se sentiría en otras radiofrecuencias. Es mucho más eficiente precisamente por ello, porque tiene una dispersión nula gracias al ciclo y gracias a la emisión de la frecuencia según el tipo de que yo use, sea polar, sea multipolar, o sea multipolar o sea monopolar, dependiendo de lo que yo quiera. Eso es principalmente como tal Tensamax y ya Hydrash
es un equipo que su principal aplicación es limpieza facial. Es un equipo que tiene diferentes tipos de manipulos, donde tenemos dermabrasión, tenemos la parte de limpieza, la parte de ultrasonido. Entonces vamos a tener una estimulación, una electroporación, que también vamos a poder generar el ingreso de productos mediante ondas sonoras. Esto también sale súper bueno para lo menos cuando necesitamos colocar productos subdérmicos, más crecimiento, marquetas, este nos va a permitir hacer electroporación para generar un ingreso de los productos de manera, digamos, un poco más rara y que el estímulo realmente sea profundo. Nos va a permitir hacer exfoliación, nos va a permitir hacer un superficial, vamos a hacer mediante vamos a hacer extracción de la piel y para la parte de restauración y antioxidantes se puede hacer, dependiendo del tipo de producto, se puede hacer bombas de colágeno dependiendo del producto que yo use. Estos son algunos tipos de resultados con una única sesión. Esos serían como los dos equipos que van a llegar, así como rápido. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, gracias a ustedes por haberme escuchado, que tengan una linda noche, gracias a todos. Si no hay más preguntas, muchas gracias por la sesión y cualquier duda igual tienen ahí el número, la jefe tiene mi número para que se lo pueda compartir abiertamente a la persona que necesite durante el procedimiento. ¿Estás entonces entonadita? Okay. Sí, sí vienen con el equipo. Hay unos protectores oculares que vienen con el equipo, el protector metálico. En las tarifas sí no sé cómo las están manejando en sociedad. Eso sí, creo que la jefe nos puede orientar un poquito más. Jorge, auxilio. No sé, de tarifas sí no sé. No sé cómo lo están haciendo, pero sé que no tiene un costo tan elevado el uso de láser de CO2. O sea, no es tanta la diferencia económica, según lo que tengo entendido ahí en sociedad.
Bueno, muchas gracias. Una feliz noche. Ya vamos a cerrar la sesión.